de dar una plática, una conferencia sobre convivir, aprender y enseñar en el ciberespacio, un efecto de la pandemia. Pues un tema recurrente, pero que al mismo tiempo requiere de mucha reflexión, mucha profundidad y siempre estamos en un proceso de aprender muchas cosas. Bueno, me voy a permitir presentar al maestro Horacio. Una pequeña semblanza para que sepamos quién es, qué hace. Él es magíster en educación superior, especialista en psicología educacional y profesor titular plenario en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en el que también es titular de la Cátedra de Problemas de Aprendizaje desde 1990. Es impulsor de la psicoeducación y todo lo relacionado con la convivencia escolar. Autor de numerosos artículos relacionados con la educación, aprendizaje, entre otros temas. Y por supuesto, un gran investigador, investigación por excelencia. Actualmente participa en algunos proyectos de investigación como la percepción de egresados de la carrera de psicología respecto a la formación recibida en un trabajo multinacional con Chile, Perú y México. Así también ha incursionado en la investigación con el tema el maltrato en la relación del noviazgo, experiencias educativas y aprendizajes en contextos tecnoculturas, y así también travesías de aprendizajes universitarios, trayectorias académicas, condiciones psicoeducativas y recursos epistémicos de los estudiantes. Bueno, como ven, pues una gran trayectoria académica y no me voy a extender más para darle mucho más espacio porque seguramente habrá muchísimas cosas muy interesantes que nos va a compartir. La mecánica es la siguiente, bueno, tiene un promedio de 50 a 60 minutos para poder comentar y posteriormente pasamos a una etapa de preguntas y respuestas que se vuelve muy interesante y otra parte muy importante de esto. Pues bienvenido, maestro Horacio, y es el espacio de usted. Bueno, muchas gracias, Rosario. Gracias por la invitación a nuestro queridísimo amigo Marco Murueta, que veo que se está recuperando bien y le deseamos lo más breve en esto de la recuperación. Lo queremos tener bien a toda marcha, así que es una alegría verlo ya sentado acá en la pantalla. Buenas noches para todas también y para todos los amigos y los colegas que veo que están aquí en la pantalla, en la sala, en la plataforma. Tengo que decir que hoy no diré nada nuevo. Solo vengo a hablar de lo que ustedes ya saben. Y con ustedes quisiera revisar algunas cosas de esas que ya sabemos, pero que son tan nuevas, tan recientes, incluso tan misteriosas que me parece que debemos reflexionarla, porque la realidad ha sido tan abrupta, ha sido tan vertiginosa, que por ahí no hemos tenido el tiempo necesario para procesar esa realidad que nos tuvo en la trinchera todo este año, todo el año pasado. Y bueno, a mí me parece que es bueno cualquier alto en el camino para poder reflexionar y compartir las reflexiones entre colegas y gente que está dedicada a la psicología, que está dedicada a la educación y a disciplinas más o menos afines. Hay algunas coordenadas, estuve pensando que hay algunas coordenadas espacio-temporales que son decisivas para la historia de la civilización. Ustedes dirán, este argentino está exagerando, como suelen hacer los argentinos de la capital, que yo no soy de la capital, pero no es así. Hay algunas coordenadas espacio-temporales, digo, que son decisivas, y el espacio tiene que ver con Guam, China. ¿Sí? Ese es el espacio, y la fecha, el tiempo, es el 31 de diciembre de 2019. En esas coordenadas sucede que en China
aparece por primera vez, o por lo menos China informa por primera vez la presencia, ¿no es cierto?, del COVID. Sí, y eso empieza a viralizarse por el mundo. Y bueno, a mí me parece que estas coordenadas no son una mera gripeciña, como dice el ignorante Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, ¿no es cierto? Es mucho más que una gripeciña, por supuesto, pero también es un hecho histórico fundamental. Yo llamaría la gran migración, ¿no? ¿Por qué? Porque la UNESCO, esa entidad ecuménica que a veces nosotros escuchamos porque tiene algunos datos más o menos importantes, nos dice que más de 1.500 millones de estudiantes y una legión de profesores y personal de apoyo, ¿no es cierto?, dejaron de asistir a las instituciones escolares casi hace un año, más o menos en marzo del año pasado, del 2020, ¿no? ¿Y qué pasó? Los establecimientos educativos, ustedes ya lo saben, por eso decía que no hay novedades hoy, ustedes ya lo saben que desde el nivel inicial hasta las universidades cerraron las puertas, ¿sí? Clausuraron las puertas, ¿sí? Sin mayores dilaciones, ¿no es cierto? Las puertas de los espacios físicos habituales, edificados para convivir, para aprender y enseñar, se cerraron. Y lo curioso es que no se cerraron por razones educativas, en el sentido de decir, bueno, vamos a parar la poderosa maquinaria, ¿no es cierto?, educativa para reflexionar, repensar la educación y ver si podemos producir por lo menos algunas bases para construir otra educación, ¿no? En esa lógica de otra educación es posible, es necesaria y es urgente, que a veces reclamamos en nuestras clases o en nuestras conferencias. No, no fue por una razón educativa, sino que la pausa gigantesca de todo este enorme sistema educativo planetario, no estoy hablando de países, no estoy hablando de regiones, estoy hablando del planeta, ¿no es cierto? Esta gigantesca pausa produjo un fenómeno enorme, ¿no? Porque fue tan abrupta, fue tan rauda, ¿no es cierto?, que casi no hubo tiempo, ¿no es cierto?, para prever nada, para organizar nada, y surgieron las preguntas, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Es decir, toda la comunidad educativa, estudiantes, docentes, directivos, personal de apoyo, se tuvo que aislar, ¿sí? Aislar y refugiar, en dos palabras, ¿no? Se aisló y utilizó el domicilio, los domicilios en general, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir a la peste, ¿no? Y de manera abrupta, y esto sí me gusta subrayarlo, se tuvo que mudar al ciberespacio para aprender, enseñar y convivir allí. Fíjense, entonces hay un refugio, ¿no es cierto?, en los hogares, ese lugar que desde la modernidad había dejado de ser un lugar de aprendizaje y enseñanza, porque los sistemas se habían organizado en los institutos de formación, en los centros de formación, en las escuelas, en las universidades, en los institutos. Sí, los hogares, las casas, parecía que no era un lugar adecuado, ¿no es cierto?, para producir la educación, o por lo menos la educación sistemática, y en ese punto, ¿no es cierto?, se crearon todo un monumental sistema, que yo le llamo el sistema de educación moderna, para cobijar ahí, ¿no es cierto?, a los estudiantes y para proporcionarles en esos ámbitos una educación sistemática, adecuada, ¿sí?, de la mano de profesionales de la educación, de enseñantes de la educación. Ya no era cualquiera, ya no era un maestro idóneo. No, 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 acá aparecieron, ¿no es cierto?, hace aproximadamente unos 400 años, especialmente en Europa Central, y cuando hablo de esto estoy pensando en Occidente, no estoy pensando en Oriente, ¿no es cierto?, para
para ver si se podría desarrollar ahí los procesos de enseñanza-aprendizaje o de aprendizaje-enseñanza. Y de manera abrupta, en marzo, más o menos en marzo, la mayoría de los países cerró sus puertas, ¿no es cierto? Y, señores, si quieren aprender, si queremos aprender o enseñar, tenemos que mudarnos a otro espacio, a otro mundo de este mundo, que es el ciberespacio. Tenemos que renegar en algún sentido del espacio físico, del querido espacio físico, del espacio familiar, y mudarnos al ciberespacio, sí, para aprender, para enseñar y para convivir en ese espacio, ¿no? Entonces alguien decía, bueno, ¿quién trajo los manuales? ¿Quién trajo los mapas? ¿Quién trajo las normas, las metodologías, las técnicas, los currículos? Es decir, se preguntaba con toda razón, ¿no es cierto? Y bueno, ¿ahora qué hacemos? Y bueno, la UNESCO se pronuncia un poco en ese sentido y dice, bueno, el cierre de los establecimientos educativos provoca, y por primera vez se expide la UNESCO con una terminología que después va a ser más o menos vulgar, que es la nueva normalidad, ¿sí? La nueva normalidad implica, ¿no es cierto?, en este momento cambios contundentes y sobre todo rápidos, ¿sí? Pero implica necesariamente esta mudanza al ciberespacio. Hay que mudar todo al ciberespacio, ¿sí? Hay que mudar el aprendizaje, hay que mudar la enseñanza, hay que mudar la convivencia. Estoy separando cosas que van íntimamente articuladas, claro está, pero bueno, los efectos de ser didáctico un poco digo, bueno, aparecen nuevos textos y nuevos contextos. Para nosotros texto y contexto, ¿no es cierto?, están inexorablemente articulados. Esa es una visión, digamos, epistemológica que tenemos. No podemos pensar en los textos si no los contextualizamos, ¿no? Y el contexto ahora es el ciberespacio. ¿Sí? Cuando pensamos en el ciberespacio, en este mundo nuevo, inédito para muchos, no para todos, pero para muchos, ¿no es cierto? Pensamos de qué se trata el ciberespacio y así como rápidamente y sin demasiadas precisiones, podríamos decir que se trata el ciberespacio como un mundo no físico, el cual, dicen algunos, no tiene límites, donde cualquier persona puede estar conectada, interconectada, únicamente con una conexión a la red. Es decir, algo aparentemente muy sencillo. La palabra ciberespacio tiene origen en la palabra griega cibernao, que significa pilotear una nave. Se empleó por primera vez en una novela muy conocida de ciencia ficción que se llama Neuromante. Bueno, esto digo porque esa novela es de 1984, es en realidad muy reciente. Todo esto que tiene que ver con el ciberespacio es muy reciente, pero es extraordinariamente importante que entremos a familiarizarnos con este mundo que aparece a borbotones y que llegó para quedarse, ¿no? Porque el que piense que el ciberespacio es una alternativa coyuntural, es una alternativa que tiene que ver con la intemperie que provoca la pandemia, me parece que se equivoca. Yo creo que llegó para quedarse y me parece que tenemos que pensar qué vamos a hacer a futuro, ¿no es cierto?, con este reto que implica la emergencia. Algunos dicen provocadas por, ¿sí? Provocadas por grandes poderes. Yo no voy a entrar en la disquisición de esas sugestivas apreciaciones de algunos sectores, pero tampoco las descarto, ¿sí? Pero bueno, entonces las convivencias, los aprendizajes y las enseñanzas adquieren otros caracteres en estos contextos virtuales. Y acá va una cuestión clave, me parece. Seríamos avestruces, ¿sí?, si nosotros metemos la cabeza
escondemos la cabeza bajo la tierra y decimos, pronto volveremos a la normalidad, pronto volveremos a los viejos tiempos, a los tiempos prepandémicos, a la seguridad, entre comillas, de los tiempos prepandémicos. Me parece que no vamos a volver, me parece que esa seguridad que anhelamos, ¿no es cierto?, que quizás es una pseudo seguridad, ¿no es cierto?, es parte del pasado más o menos inexorable. Pero bueno, nos consta que las aulas de siempre se transformaron súbitamente en salas, ¿no? Es decir, casi no recuerdo las aulas donde trabajaba en el 2019. Me he acostumbrado tanto a las salas, a las plataformas, al Zoom, al Meet y a todas estas herramientas. Nunca he estado en tantas instituciones educativas, lejanas incluso, desde el orden físico, como este año y el año pasado, con todas las invitaciones que uno va teniendo y puede compartir con gente absolutamente distante en otras circunstancias de la educación, en este caso la educación superior donde yo trabajo. Entonces, bueno, en estas plataformas digitales, ¿no es cierto?, novedosas, ¿sí? Tenemos que desarrollar prácticamente todas las actividades que antes desarrollábamos de manera presencial. Cualquiera de nosotros que trabajara en el 2019, allá por cualquier momento del 2019, nos pedían planificaciones o proyectos respecto al 2020 y todos pensamos que esos proyectos podrían tener alguna viabilidad. Esos proyectos se cayeron, esos proyectos tuvieron que ser reajustados poderosamente, ¿no es cierto?, para que tuvieran alguna vigencia en el 2020, ¿no? En el inolvidable 2020 que todos hemos tenido que afrontar. Entonces, yo quisiera como presentarles así rápidamente tres grandes, yo soy psicólogo, no soy pedagogo, pero me arriesgo, a veces me atrevo, ¿no es cierto?, a pensar un poco en educación. Hace muchos años que estoy ahí, pero bueno, en tres grandes momentos de la educación, ¿no? Un gran momento es el momento de la modernidad educativa, y la sitúo, por situarla, para orientar a alguien, quizás, en 1632 hasta el 31 de diciembre de 2019, ¿no? Ustedes me dicen, ¿qué pasó en 1632? Un clérigo, un obispo, ¿sí?, checo, escribe una obra capital para la educación, ¿no es cierto? Es un protohombre, me parece, el primer gran protohombre, el último hombre grande en educación es Paulo Freire, pero el primero me parece que es Comenius. Comenius escribe una obra monumental que se llama La Didáctica Magna, ¿no? Y me parece que eso da formato a toda la educación moderna con una cantidad enorme de variantes relativas a una cantidad de aspectos. Pero a partir del 31, y quizás es una fecha símbolo, ¿no es cierto?, yo digo que se rompe la modernidad educativa y aparece un momento de transición, un momento que la UNESCO dice normalidad educativa, donde abruptamente tenemos que empezar a cambiar y en la marcha reflexionar sobre cuál va a ser las características del cambio. Y bueno, algunos piensan que es transición y yo también pienso que es un momento de transición, un momento experimental, un momento de reflexión, un momento extraordinario. Digo extraordinario porque la pandemia tiene efectos muy letales, pero también tiene consecuencias positivas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la normalidad educativa, esta abrupta situación de tener que cambiar los modos y de pensar modos nuevos a una velocidad extraordinaria, también nos rompe un poco esa tradición y esa calma, ¿no es cierto?, y esa recurrencia y esa pasividad que quizás teníamos en el ejercicio de la docencia, y bueno, y llevamos a nuestros estudiantes
a una especie de chatura en sus aprendizajes, ¿no? Entonces, esa normalidad empieza el 2020 y probablemente dure todavía algunos meses del 2021, incluso el 2021, pero a partir del 2021 yo estoy planteando algo que se llama la neoeducación, que me gusta llamar la neoeducación, me gusta llamarla como una forma de decir la educación por venir, ¿sí? La educación por venir. Es una educación que yo creo que no nos puede encontrar desunidos, distraídos, con negligencia, sino nos tiene que poner siempre en la vereda de la producción, de la creación, de la crítica, y estar muy alertas porque el botín de la educación lo están peleando fuerzas extraordinariamente potentes, ¿no? Entonces, bueno, eso un poco para mostrarle a ustedes cuál es el esquema en el que trato de pensar los procesos educativos. Sí, entonces, cuando digo en estas coordenadas aparecen modos nuevos de convivir, modos nuevos de aprender y modos nuevos de enseñar. ¿Sí? Lo peor que nos podría pasar, entiendo, es utilizar los mismos criterios, los mismos sistemas de ideas, los mismos modos de proceder, los mismos modos metodológicos y técnicos para operar en otro mundo, en esta otra realidad que implica el ciberespacio. Y ustedes podrían decir, bueno, pero ¿para qué vamos a aprender tanto si luego, como dicen por allí en México, luego recuperamos el cauce normal y tenemos que seguir operando en las escuelas de siempre, ¿no? En las escuelas de la modernidad? Sí, es posible que algún cauce, ¿no es cierto?, se normalice, pero yo creo que no es ocioso ni oneroso pensar en nuestras nuevas formas de convivir, de aprender y de enseñar, porque lo que decía antes, yo creo que la educación a través de modos ligados al ciberespacio va a permanecer y quizás sea hegemónica, ¿no? Ya veremos, para mí está en disputa esto, veremos qué pasa, pero bueno, este fenómeno inédito en el sistema educativo moderno, tenemos mínimos antecedentes. En este mundo han operado algunos sectores, especialmente las academias de inglés e idiomas, han operado mucho y algunas experiencias, pero siempre recortadas, cortas, breves. El gran mundo educativo no transita necesariamente de la mano en las redes, a través de la web, no necesariamente. Solo las experiencias de punta, las experiencias más avanzadas, sí quizás están utilizando con frecuencia y arropándose para afrontar los vaivenes de este sistema, ¿no? Bien, los nuevos espacios físicos variaron de una manera increíblemente potente, ¿sí? De un día para otro se pasó de las habituales instituciones escolares que albergaban a cientos de estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad educativa a los hogares particulares, tanto de los estudiantes como de los profesores. Se abandonó ese espacio conocido, ese espacio familiar, ese espacio tradicional, ¿no es cierto? Pasamos de la sala, como decía, del aula, como decía, a la sala, de la institución a la plataforma, ¿sí? Esto generó profusas consecuencias en el año escolar pandémico. Ustedes ya lo saben, tardaremos en olvidar, pero bueno, nosotros necesitamos los, qué sé yo, especialistas en psicología, psicología de la educación, tenemos que reflexionar, ¿sí?, sobre esto, ¿no? Variaron los tiempos de aprendizaje, no solo los espacios, ¿no es cierto?, que estaban organizados, todo el mundo sabía dónde estaban las aulas, los baños, la cantina, el patio, todo, ¿no es cierto?, los pósters, todo, bueno, al hogar, a cada hogar, a la heterogeneidad de los hogares, a la inmensa heterogeneidad de los hogares, ¿no? Bueno, cada uno volvió al hogar, pero no volvió solo, volvió con toda la prole, porque
Los hijos, los chicos, los escolares, volvían porque las escuelas estaban cerradas, los mayores, los padres, etcétera, volvían porque tenían que hacer aislamiento, tenían que hacer teletrabajo. Digamos que la composición del espacio, ¿no es cierto?, hogareño se intensificó en esto de convivencia plena, digamos, ya los padres no salían por horas a trabajar, los hijos no salían por horas a los espacios educativos. Cambió la metamorfosis de los hogares, fue extraordinaria. Todavía no hemos pensado necesariamente, según creo, ¿no es cierto?, qué pasó con ese espacio, ¿sí?, que pasó a tener características o configuraciones muy distintas a las de en la época prepandemia. Por otro lado, variaron los tiempos, ¿no es cierto?, del aprendizaje y la enseñanza. Los horarios tradicionales, los famosísimos horarios mosaicos, esa impertinencia de los sistemas educativos, esa cuestión tan acérrima, tan invariante de los a las 8 menos cuarto matemática, a las 8:30 historia, a las 9:15 música, esa tiranía del horario mosaico que nosotros hemos criticado por años, ¿no es cierto? Y que el sistema ha defendido a rajatabla, ¿no es cierto?, por una cantidad de razones. Bueno, esos horarios tradicionales, los horarios mosaicos, se flexibilizaron, se alteraron cuando no mudaron debido a múltiples razones. Por ejemplo, si en un hogar había un solo teléfono de gama media, por ejemplo, o baja, por ejemplo, los horarios se iban al demonio. ¿Por qué? Bueno, porque el chico que iba a primer grado, el que iba a tercero, el que iba a quinto, tenían que dividirse, ¿no es cierto?, los momentos de uso telefónico, de uso de la computadora, pero el padre tenía que trabajar y la madre también tenía que trabajar, entonces había que hacer una ingeniería extraordinaria, ¿no es cierto?, para poder hacer uso de una herramienta, ¿sí?, una herramienta como un teléfono celular de gama media o gama baja. Digamos que había docentes que normalmente trabajaban en un turno a la mañana o a la tarde, y resulta que extendían sus horarios, diversificaban los horarios a la mañana, a la tarde, cuando fuese posible, cuando el niño estaba o la niña estaba en posición de recibirla. Bueno, los tiempos variaron de una manera extraordinaria, ¿sí? Diversificaban los docentes especialmente las tareas en función de los tiempos más apropiados de los estudiantes. Es una verdadera proeza lo que pasó en muchos casos con los docentes, ¿no? Sí, los docentes que, bueno, siempre tienen una vocación profunda por el otro, en este caso hicieron cosas, digamos, que le perjudicaban su otra vida, digamos, su vida familiar, su vida conyugal, su vida de pareja, qué sé yo, por esta dedicación casi full time, casi extraordinaria, ¿no? Y ocurrió algo que tiene que ver con la convivencia. Hace poco el amigo y colega Julio Caroso me invitaba a dar una charla allá en Lima, y hablamos de la convivencia, y ahí yo decía que ocurrió que en muchos casos los docentes, ¿sí?, no estaban solos para enseñar, ¿sí? Estaba el docente, pero al lado estaba la o el esposo, estaba la abuela, estaban los niños, estaban las mascotas. Digamos, no estaba el docente ni el estudiante solos en eso de aprender o en eso de enseñar. Estaba, digamos, la comunidad hogareña ahí presente, y yo usaba la idea de tuvieron que asumir tanto los estudiantes como los docentes una especie de doble convivencia, doble y simultánea convivencia. Tenían que convivir con las personas que estaban en el mismo espacio físico, pero al mismo tiempo tenían que tener una convivencia virtual con compañeritos, con compañeras, con compañeros en las salas, ¿no es cierto?, en el Zoom o en el Meet. Y los docentes también tenían que estar con su familia
y al mismo tiempo la familia física que reclamaba, porque los chicos reclaman, por ahí, quiero comer, quiero esto, quiero mamá, ¿dónde están las cosas? Papá, ¿dónde están las...? Digamos, toda una nueva configuración, una extraordinaria configuración que aparecía, y al mismo tiempo ese docente que tiene una convivencia no fácil, porque una convivencia, como le decía, a tiempo completo no es fácil, es muy difícil vivir con alguien a tiempo completo, intensamente, 7 días por 24 horas a la semana. No es fácil, los psicólogos sabemos que eso no es tan fácil. Bueno, esto se daba, y se daba no por una semana, se daba por semanas, se daba por meses. Bueno, y los docentes ahí y los alumnos ahí en esta doble y simultánea convivencia, ¿no es cierto?, física y virtual. ¿Sí? Y ustedes dirán, pero este señor está pensando en un mundo particular. Y sí, en un mundo particular. Estoy pensando en un mundo, ¿no es cierto?, en un sector poblacional, en un sector social donde existe la conectividad, donde existe el Wi-Fi, donde existen estas herramientas. Nosotros sabemos que en la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo, más del 45% de los estudiantes de nivel superior, ¿no es cierto?, no tenían conectividad plena, tenían conectividad eventual. Se dan cuenta que en el nivel, diríamos, más sofisticado, ¿no es cierto?, el 45% no tenían conectividad plena, tenían que estar mendigando momentos, amigos, ¿no?, para poder lograr esta conectividad. Muchísima gente, sabemos, en los grados primarios y medios de la educación media, tenía a veces que pedir colaboraciones a las municipalidades, las alcaldías o alguna organización que facilitara el Wi-Fi, porque si no, no había ninguna posibilidad. Entonces, cuando yo estoy hablando de la doble convivencia, de la convivencia virtual, estoy diciendo para una parte de la población, la otra parte. Le escuchaba, por ejemplo, algunas cosas en Bolivia donde los alumnos hacían 2 horas de caminata de ida y 2 horas de vuelta para ir a escuchar un programa de radio de 1 hora. ¿Sí? Es decir, 5 horas insumía el movimiento, ¿no es cierto?, para poder escuchar una clase vía la radio, ¿no?, como alternativa, digamos, de segundo orden respecto a esto de la hiperconectividad que uno puede tener como clase media, media alta, etcétera, que es una porción bastante limitada del planeta, ¿no?, y bastante limitada de los países, de las ciudades, etcétera. Así que bueno, entonces, decía yo que la convivencia tomó otros matices, otras significaciones. El otro día, cuando yo estaba hablando en la presentación del último libro de Julio Caroso, ¿no es cierto?, un libro magnífico a propósito, el aula como una alternativa para trabajar el tema de la convivencia, yo decía ahí que, bueno, que habían pasado cosas extrañas, esto de convivir, ¿no es cierto?, en los espacios educativos, ¿sí?, romper toda la estructura montada en las escuelas, en los grados, en las particiones, digamos, históricas, y algunas cosas que eran impactantes, ¿no? Es decir, la abuela estaba criticando a la maestra porque la maestra enseñaba no sé qué tipo de cosas, una abuela que se metía y decía, porque había un alumno que estaba durante el Zoom, estaba tirado en la cama, ¿no? Y de la cama respondía lo que la maestra preguntaba. Y la abuela pide permiso porque estaba con su nieto y dice, ¿cómo es posible, no es cierto, que, imagínense, Juan esté escuchando a la maestra acostado en la cama, ¿no? Es decir, bueno, por ahí, cuando hablamos de espacio, no todos tienen un espacio como el que tenemos probablemente nosotros para intervenir. Bueno, él estaba en la cama, ¿no? Y bueno, y me decía Julio, bueno, tengo una historia, dice, acá hay algunos colegios que hacen que los chicos vayan a las clases que se realizan en su propia casa de uniforme, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante, muy extraordinario, ¿no es cierto?, que alguien piense que tiene que ponerse el traje o el guardapolvo, o no sé,
lo que corresponda a los efectos de tomar una clase frente a una pantalla, ¿no? Es decir, cosas que los psicólogos y los educadores tenemos que revisar, porque no tenemos normas, no tenemos casuística otra vez, ¿no es cierto? Es decir, no tenemos casuística para regular estos espacios, estos tiempos, es como para pensar todas estas cosas de nuevo, y la convivencia pasa otro tanto, y también los aprendizajes, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, yo le dije que no iba a decir nada nuevo, en los primeros tiempos de la pandemia, todo lo que había sido preparado en el 2019, no pensando en la pandemia para el 2020, se intentó transferir al ciberespacio, intentó montar en educación virtual y obviamente son dos sistemas que tienen no demasiada compatibilidad. Entonces, bueno, ahí era una especie de caos, una especie de, bueno, veamos qué podemos hacer, ¿no es cierto? Porque muchísimos docentes, como les decía, tendrían que alfabetizarse digitalmente para poder ejercer la docencia. Entonces, bueno, primero hubo una gran vigilancia, un intento de vigilancia, de vigilarlo que no se podía vigilar, porque una cosa es que uno tenga 30 alumnos, 60 alumnos, etc. Y otra cosa es que esos alumnos estén en su casa, con sus abuelos, sus tíos, todos ahí, opinando respecto a la gestión del maestro, la sapiencia del maestro, la didáctica del maestro, porque cuando uno da clase con alumnos, los únicos que pueden pensar sobre la idoneidad o no del docente son el grupo de alumnos que están cautivos. Acá no, acá decía, ¿quién es el pavo ese que está dando clase, que está hablando, que dice, y se le ocurre hablar todo el tiempo de sexualidad, y es un perverso? Y bueno, y los diagnósticos circulaban a full time, porque claro, ¿no es cierto? Nuestros lenguajes son aptos para una población que está encuadrada, enclaustrada, en una sala, en este caso en un aula, ¿no es cierto? Y cuando pasamos a que nuestra labor es casi comunitaria, es casi hogareña, bueno, tenemos una cantidad de interpelaciones que nos ponen de mal humor, que nos ponen, que hacen mucho más fatigosa. Cuando uno pregunta a los docentes cómo ha vivido el 2020 y con fatiga, ¿no? Fatiga por lo nuevo, fatiga por la exposición, no por el trabajo en sí de docente, sino por todas estas aristas nuevas de la educación que se está dando en la nueva normalidad. Posteriormente, me parece que los docentes fueron cediendo, ¿no es cierto?, a las presiones, a las autopresiones, porque en realidad no había tanto presión de los centros de, de, de los ministerios o los centros que regulan un poco la actividad docente. Entonces el docente se autoexigía, ¿no es cierto?, por una cuestión casi psicológica, internalizada, y bueno, y empezaron a liberarse y empezaron a darse mejores resultados, me parece. Los alumnos lograron algunas autonomías, los alumnos lograron algún espacio más libre para los aprendizajes, se fueron dando alguna experiencia. Estoy hablando de cuestiones absolutamente singulares, nadie vaya a creer que esto sirve para transformar ningún sistema, pero sí se tranquilizaron los docentes, dejaron de imaginar, bueno, pero antes evaluamos el 15 de abril, ¿cuánto evaluamos ahora? Yo lo veía en la universidad, decir, bueno, ¿qué importa cuando vamos a evaluar? No importa, porque la educación tiene un epicentro que es la evaluación, ¿no? ¿Cuándo evaluamos? No importa, ahora el primer parcial, el segundo parcial, no importa el recuperador. Veamos, ¿sí? Primero cómo enseñamos, cómo aprenden, y después apareció esta cosa del cómo evaluamos. Bueno, temas largos, temas. Yo tomo algunos aspectos de la neoenseñanza. A mí me parece que los aprendizajes están siempre vinculados absolutamente a la enseñanza, y esto ha provocado como consecuencia nuevas y muy diversas maneras de enseñar, ¿no? Yo a veces digo, quizás con un exceso de optimismo, los docentes estamos ante una oportunidad histórica para atrevernos a innovar, ¿sí? Atrevernos a ser productivos y creativos, ¿sí?
el ciberespacio nos brinda enormes posibilidades que antes las desechábamos, ¿no? Nadie sustituye un maestro. No, no, nadie sustituye, pero el maestro que puede navegar, pilotear una nave, como decía eh, el griego, ¿no es cierto? Puede pilotear una nave no solo en la realidad física, sino también en la realidad virtual, ¿no? Entonces, la emergencia de nuevas maneras de seleccionar y organizar contenidos, ¿sí? Yo creo que es una oportunidad extraordinaria para interpelar la organización curricular de la modernidad. Me parece. Hay un tipo que yo suelo leer porque tiene gran enseñanza para mí, y es Chomsky, Noam Chomsky, y él dice, son tiempos de enseñar a los estudiantes cómo funciona el mundo, por ejemplo, ¿no? Y a mí me parece extraordinario eso, ¿no? ¿Cómo vamos a perder tiempo en esas cosas? Me parece extraordinario que alguien pueda pensar cómo funciona el mundo, ¿sí? Y operarlo desde el nivel inicial para adelante, ¿no? Bueno, yo creo en que la pandemia podría darnos alguna posibilidad de generar una genuina, valga la redundancia, revolución curricular, ¿no? Seguramente alguna de ustedes puede decir, por la hora, acá son cerca de las 11 de la noche, está empezando a divagar, pero no se crean. Digo, yo sé que los docentes se vieron impelidos a abandonar las seguridades de la enseñanza tradicional, pero ese es un aprendizaje fundamental, ¿no? Permitirse abandonar el refugio de las planificaciones curriculares más o menos conocidas y empezar a utilizar herramientas desconocidas para poder cumplir su misión de enseñar. Ahí yo creo que alfabetización, la alfabetización digital, ¿no es cierto? Es una nueva, yo creo que los docentes por ahí necesitan alfabetización política, alfabetización ideológica, alfabetización en derechos, en género, ¿sí? Y creo que necesitan inexorablemente una alfabetización digital como para poder avanzar en los próximos años en esto que yo llamo la neoeducación, ¿no? Por supuesto que no, no quiero dejar afuera de este comentario que estoy haciendo, que la pandemia también patentizó como nunca, las desigualdades socioeconómicas que existen en las comunidades, en los países y particularmente en los sectores escolares. Por favor, no generalicemos, hay una enorme cantidad de sectores, ¿no es cierto?, que han quedado absolutamente lejanos de cualquier posibilidad. Hay un libro que a mí me gusta leer de Boaventura Santos, que él se llama la cruel pedagogía del virus, ¿no? Y él un poco muestra claramente cuáles son las desigualdades existentes o que esta pandemia puso nuevamente. Normalmente el poder, normalmente los que manejan el establishment económico, social y político tratan de minimizar, de saturar las grietas, de decir todos somos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades. Tratan de disimular las diferencias. La pandemia abruptamente, brutalmente, ¿no es cierto?, ha puesto en evidencia estas dificultades, ¿no es cierto?, donde alguien tiene que cuidarse del COVID, pero una comunidad de 1.500 personas en Francia, refugiados, 1.500 personas tienen una sola llave de agua, ¿no? Una sola canilla para poder suministrar agua potable a 1.500 personas. ¿Se dan cuenta ustedes que no hace falta ir a África o a Asia para, ¿no es cierto?, para ver estas extraordinarias dificultades donde los recursos tecnológicos para aprender y enseñar es profundamente inequitativo? Nosotros tenemos un caso, hicimos con Sara, hicimos un trabajo interesante de difusión
y lo llamamos el aula de Romy. Romy era una chiquita de 11 años que tenía que hacer 4 kilómetros diarios, ¿no es cierto?, para conseguir señal. Y vivía en las montañas y tenía que ir a las montañas más altas, ¿no es cierto?, haciendo unas caminatas enormes, arriesgando una chica de 11 años estar sola en la montaña, porque su madre no podía hacer eso, para conseguir captar una señal para tomar la clase del maestro. Bueno, eso es una de las cuestiones que esta pandemia ha provocado, ¿no? Entonces, casi para cerrar, yo diría que quienes entendemos la educación como un bien social, ¿sí?, como un bien público, nos atrevemos a imaginar que la educación post-COVID, COVID-19, la neoeducación, tendría que amalgamar o funcionar algunos principios irrenunciables, diría yo, postulados por la educación pre-pandémica. La promoción de la democracia efectiva, la solidaridad constante y real y los vínculos saludables entre pares e impares, ¿no? Pares e impares, los estudiantes y los mayores, los docentes, digamos, ¿no? Con los nuevos formatos, ¿sí?, convivenciales de aprendizaje y enseñanza que se deriven de la virtualidad inexorablemente, digo yo, imprevisible. No nos podemos anticipar demasiado en esto, como ocurrió en el pasado. Las novedades saltan por doquier todo el tiempo, pero tenemos que estar ahí con lo mejor de la educación prepandémica, rescatar, ahí hacer una especie de selección arqueológica de ese sistema que a mí me parece que está en retirada, con esto que está asomando, ¿no? Pero digo, la nueva educación, nombre que le damos nosotros a la educación por venir, la educación que vendrá el año que viene, a fin de año, que empezará a mostrar algunos de sus matices, no nos puede encontrar distraídos ni un solo momento. Tenemos que estar muy atentos, muy curiosos, muy estudiosos, muy comunicados, muy conectados, muy vinculados, ¿no es cierto? Cuidarnos entre nosotros como para que lo que yo digo que está en disputa, porque el enemigo es poderoso, ¿no? Durante todo este año, las grandes compañías como, por ejemplo, Zoom misma, como por ejemplo Meet, toda esta gente ha estado experimentando, probando, ensayando, no todas esas metodologías que va a vender inmediatamente, que ya está vendiendo inmediatamente, ¿no es cierto? Entonces el enemigo es poderoso. Por eso digo, no nos podemos distraer ni un solo momento. Bueno, estimados, un poco esto quería compartir con ustedes. Como les dije, no era una clase, sino era repasar algunas cuestiones que todos hemos experimentado este último año, marzo, digamos. Y bueno, hasta aquí. Muchas gracias por la atención y por estar ahí escuchando. Muchísimas gracias. Un aplauso. Si gustan abrir su micrófono. Muy, muy interesante. Gracias. Seguramente hay comentarios, hay dudas, hay planteamientos que se pueden hacer a partir de esto que nos comenta el maestro Horacio. ¿Alguien quisiera hacer el micrófono abierto? Bueno, el doctor Marco Eduardo, y bueno, pues al mismo tiempo, hoy es un día especial también por tenerlo de regreso con nosotros. Pues aquí estoy de vuelta y todavía con la voz un poco no tan clara como yo quisiera, pero bueno. En primer lugar, agradecerte, Horacio, esta espléndida charla con toda la experiencia que tienes en el ámbito educativo y en la Universidad de Córdoba, todas las ideas educativas que estás pues desarrollando y que compartimos en el Consejo Latinoamericano de Transformación Educativa. Yo quería comentarte que, bueno, lo mismo que estamos viviendo en este momento, estamos en un auditorio virtual, en esta modalidad del ciberespacio. Bueno, en este momento estamos 51 personas. Y a pesar de que este auditorio le caben hasta 500 personas. Y nos cuesta más o menos unos
$50 mensuales. Tener un auditorio donde pueden caber hasta 500 personas y además de diferentes personas, de diferentes países, de diferentes lugares. Si esto lo quisiéramos tener de manera física, reunir a 500 personas, tendríamos que pagar una renta como de $2,000 o $3,000 por lo menos. O sea, eso es muy interesante. AMAPSI inicia su plataforma de educación a distancia en 2010, hace 11 años, y no había esta conexión de Zoom, ni de Meet, ni de nada. Lo más que había era Skype, y Skype era muy inestable, y sobre todo si había más de una persona, 2, 3, 5 personas conectadas, era muy complicado. Entonces nosotros empezamos en la plataforma Moodle en 2010 a hacer sesiones colectivas en el chat, pero en el chat solamente admitíamos hasta 15 personas, porque chatear con más de 15 personas era muy complicado. Pero sí, el chat tenía algunas ventajas porque permitía la sensación de grupo. Había que organizarlo para que no se revolviera la discusión, que no pasara tan rápido los mensajes, porque a veces avanzaba mucho, por eso no podían ser más de 15 personas. Pero tenía una ventaja, que todos escribían al mismo tiempo y todos los presentes hacían alguna participación por escrito. Y no había mensajes de voz tan largos como los que son usuales cuando es comunicación oral. Entonces encontramos que el chat era virtuoso, que no era algo menos potente que la comunicación oral, que tenía virtuoso, que era virtuoso. Pero soñábamos con algo así como esto de Zoom, allá por 2010, 2011, 2012. Y no lo logramos hasta 2018. Conocimos la plataforma Zoom y empezamos a trabajar con ella, pero la gente, el público, la población, casi no sabía de que existía Zoom ni de cómo hacerlo. Entonces, yo incluso traté de darle algunas clases cuando iba a alguno de los congresos en otro país. Trataba de conectarme con mis alumnos en Iztacala por Zoom y no, como que no, se ponían todos en un teléfono con muy mala conectividad y era muy complicado. Y bueno, una de las ventajas de esta etapa que estamos viviendo ahora es que ahora una gran cantidad de personas, oye, nos vemos Zoom tal hora, tal fecha, ahí está el ID y ya hay un poquito de alfabetización, todavía falta mucho. Los docentes de AMAPSI todavía lidian con algunas cosas de los elementos tecnológicos. Cada vez están mejor familiarizados, porque esta herramienta Zoom nos está permitiendo también muchas potencialidades que se combinan con las otras herramientas. Y sin duda el futuro, como dices tú, la neoeducación que hemos comentado que podría ser una educación creadora, una educación diversificada, pienso yo, y es la que tendría que, aunque volvamos, a que se quite la pandemia y que ya puedas ir al salón de clases, sin duda Zoom y todas estas herramientas llegaron para quedarse y tendremos una mixtura, una combinación y que podría potenciar, ¿no?, esta capacidad que tienen de conectarse de diferentes lugares, de diferentes culturas. Y algo que quería comentar también, de que hay algunos fenómenos que estamos viendo en Zoom que son interesantes. Por ejemplo, esto que decías, ahora las mamás a veces me opinan de la clase que estoy dando a mis alumnos, opinan, las felicito, dialogan, van pasando por ahí cerca donde están trabajando los alumnos conmigo y a veces intervienen en la clase y pues a mí me parece bien, que es algo que Freinet hubiera también valorado mucho, porque el que pensaba que la casa tendría que estar conectada con la escuela, ¿no? Y ahora esto de que estén ahí, aunque hay interferencias, porque también se oyen pleitos, discusiones, groserías, a veces se ven cosas inesperadas en la pantalla, pues cosas que quizás las personas no quisieran mostrar y de repente aparecen. Y otro fenómeno es el contrario. Varios de mis estudiantes prefieren estar con la cámara apagada. Entonces estoy yo como hablando a los nombres que aparecen en la pantalla, no hay personas. Y en algunos momentos le digo, a ver, Yolanda, ¿tú qué opinas sobre esto? Y Yolanda no está nada más la pantalla, ¿no?
Entonces son vicisitudes que se están dando en este proceso y que desde luego tendrían que revolucionar mucho de lo que es la educación y que yo creo que habría que ver de qué manera le sacamos ventaja y no permitimos solamente una comercialización y una manipulación comercial, sino aprovechar sus potencialidades pedagógicas. ¿Cómo ves todo esto tú, Horacio? Sí, 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 yo veo un montón de cosas. A propósito de lo que decías, que algunos estudiantes apagan la cámara. Tenemos un caso nosotros de estudiantes de nivel medio, adolescentes, que, tenían algunos problemas con los profesores y los profesores llamaron a los padres, hicieron una especie de sala Zoom para discutir algunos temas. Estaban los padres, estaban los profesores y los estudiantes en modo protesta apagaron las cámaras y apagaron los micrófonos. Y bueno, y los profesores no sabían qué hacer ante esas circunstancias, ¿no? Porque una especie de neo-boicot, ¿no es cierto?, con otras formas. Hay otra escena en el Congreso de la Nación, un senador, ¿no es cierto?, ponía no su nombre, sino una figura de cartón, ¿no es cierto?, muy bien hecha en las sesiones del Congreso de la Nación. Y cuando el presidente de la sala de senadores le dice, el senador tal podría tomar la palabra, nada, ¿no? Entonces, digo, en las máximas esferas de la nación pasa eso. Pero respecto a lo otro, el 2019 nos toca a nosotros dar en la Universidad de Córdoba algo que no nos compete directamente porque tiene que ver con el profesorado, pero una asignatura del profesorado se llama Pedagogía, y esa asignatura nos tocó darla a un grupo de 3 profesores y algunos ayudantes. Y resulta que la matriculación fueron 1.600 estudiantes. 1.600. Para darla en un cuatrimestre. Bueno, nos hicimos cargo de eso. Al final concurrieron nada más que 1.100, ¿sí? Y pasó algo interesante, ¿no? Las clases fueron grabadas por Meet. En Meet, la universidad compró, ¿no es cierto?, el sistema Meet hasta 1.500 personas, así que los estudiantes y los profesores pueden hacer uso de eso hasta 1.500. Así que trabajamos bien dando las clases por Meet, pero además grabándolas y además pasándolas, ¿no es cierto?, llevándolas a YouTube, a un canal de YouTube con una clave. Entonces los estudiantes podían, los que trabajan, los que duermen, los que tienen no sé qué, crianza, etcétera, podían acceder a las clases si en cualquier momento se terminó, digamos, el horario de clase. La clase podía ser a las 2 de la mañana si tenía insomnio, la clase podía ser a las 6 de la mañana si amanecía temprano. Digo, ahí hay una revolución fuerte. Yo estoy escuchando al profesor Murueta o al profesor Caroso a las 3 de la mañana porque tengo insomnio. Y ese aprendizaje tiene valor, por más que esté fuera de las reglas, de los horarios, porque la clase era los lunes a las 18 horas. Y bueno, esto revoluciona, ¿no es cierto? Hay muchísimas cosas, pero pudimos dar un curso de esa manera, así que yo veo promisorio las posibilidades. Por supuesto, es un año, la experimentación de un año es muy breve, ¿no es cierto? Cuando uno dice la educación moderna ha tardado 400 años en mostrar toda su aspereza y su inadecuación, nosotros por ahí somos muy exigentes y muy cortoplacistas. A lo mejor necesitamos 2 o 3 años para empezar a normalizar, entre comillas, estas nuevas cuestiones, ¿no? Pero yo soy optimista, muy optimista. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, planteamiento en micrófono abierto? Porque en el chat tenemos algunos comentarios. Mi nombre es Beatriz Calderón. Adelante, Beatriz. Profesor Horacio, pues muchas gracias por esta gran charla. Mi comentario fue, al apagar las cámaras, descansa un poco tu vista y pones más atención al oído.
Bueno, yo al menos cuando me canso, sí también cuando estoy en Zoom, ya sea en conferencia con amigos o con trabajo o ahorita con ustedes, bueno, ahorita no lo quité, pero en algunas ocasiones sí, porque te cansan la vista. Entonces es uno más auditivo que visual. Pero pues muchas gracias a todos y a usted, profesor Marco, y a la señorita Rosario, siempre muy amable. Y gracias por esta gran charla, profesor Horacio. Un Bien, abrazo. bien, bien. ¿Sabe qué? Yo siempre digo en las clases, a los estudiantes, que yo me gano la vida de dos maneras, hablando y escuchando. Cuando trabajo como psicólogo, escucho y casi que hablo poco. Cuando tengo que estar ante las tribunas que son los estudiantes, las aulas, entonces ahí sí me gano la vida hablando, porque si uno no habla, después las autoridades no nos pagan. Pero bueno, esta nueva forma de hablar tiene sus ventajas. Yo, de todas maneras, más allá de que a veces veo figuras y a veces veo nada más que nombres o avatares, bueno, yo me he sentido muy cómodo, debo confesar, porque son cosas nuevas que me han pasado. Yo tengo 30 años de docente y en este año, marzo a marzo, he experimentado cosas, debo decirle ante colegas, digamos, como ustedes, que yo he experimentado cosas interesantes. Al principio, torpemente, cuando iba a dar una clase, me perfumaba, ¿no? Porque cuando salía a ir a dar clases a la universidad, me peinaba y me perfumaba. Y después me di cuenta que no hacía falta, ¿no? El perfume, digo, sí la peinada. Entonces, bueno, han pasado cosas muy interesantes, realmente experimentando, analizando en mí mismo qué pasa con esto de esta nueva comunicación, con esta nueva vinculación, qué pasa con el respeto al otro, qué pasa con el tono, qué pasa con las imágenes, qué pasa con la preparación, qué pasa con un montón de cosas que, bueno, a mí me gusta esto, entonces lo reviso, lo comparto, lo analizo, lo discuto. A mí para mí ha sido un buen año esto de sentarme en la máquina, ¿no es cierto?, a trabajar con mis alumnos o a trabajar en distintos foros de Latinoamérica. A mí me ha enriquecido muchísimo este año estar permanentemente en foros con gente de otra cultura, gente de otras costumbres. Es un enriquecimiento extraordinario, a mi modo de ver, ¿no? Porque, bueno, cuando un docente deja de aprender, está liquidado, ¿no? Está para la jubilación eterna, digamos. Y esto me ha abierto una cantidad de puertas, de visiones, de contrastes, de estar atento a una cantidad de situaciones que son novedosas, ¿no? Así que para mí es muy bueno, como experiencia personal, ¿no? No es intransmisible, capaz, no se puede extrapolar, pero bueno, yo me he sentido así. Muy bien, muchas gracias. Doctor Julio Caroso, ¿gusta hacer algún comentario, algún planteamiento? Gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Bueno, en principio quiero felicitarte, Horacio, porque el tema que tú estás abordando va cobrando cada vez más vigencia y va dejando muchísimas experiencias para los docentes. Por ejemplo, en el caso nuestro, lo que hemos podido recoger es de que los padres de familia que están acompañando a sus hijos han aprendido a valorar más a los docentes. Pueden percibir todas las exigencias que ellos tienen que asumir y el mismo trato también que les proporcionan. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas que acá también hemos encontrado en los colegios que hemos estado más o menos cerca de ellos es de que los chicos se sienten más desinhibidos y por esa razón opinan. Y yo lo veo también como una especie de asamblea, pues porque hay mayor participación de los estudiantes. En el salón de clases hay un mutismo casi general, ¿no? En donde el maestro es el único que monopoliza todo el discurso de las clases. Y los alumnos son, como bien decía Freire, al ser pasivos es el modelo bancario de la educación.
En cambio, en las en las clases ahora remotas, los chicos participan un poco más. De repente no en la proporción que uno quisiera, pero por lo menos existe una participación mayor. Y creo que eso también es algo rescatable. Pero también nos hemos encontrado con algunos problemas. Como todos sabemos, muchos niños provienen de lugares sociales y económicos muy diversos. Y se ha podido notar de que algunos de ellos tenían un poco de vergüenza mostrar su escenario familiar. Y eso los hacía de que justamente apagaran la cámara y un poco no atendieran a los requisitos del profesor. Entonces, cada vez vamos encontrando muchísimas novedades en esto, y es pertinente por eso, porque tú señalaste algo que también todos ya lo estamos entendiendo mejor, y es de que este tipo de educación no ha venido para cumplir una tarea durante la pandemia, sino definitivamente es una forma de educación que se va a quedar y se debe quedar realmente, ¿no? Porque eso además significa para los estudiantes una educación en el sentido de un uso pedagógico de las redes sociales, que no tienen ellos formación en eso, ¿no? Lo toman como o lo han venido tomando como algo puramente distractivo. Así que me parece muy interesante la propuesta que has hecho y te reitero mi felicitación. Bueno, muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Es un tema que estoy como empezando a escribir para armar un libro. Por supuesto está invitado, por supuesto mi querido Marco está invitado, mi querida Rosario están invitados y otras personas que no conozco específicamente están invitados para hacer un trabajo colectivo. A Cada vez Sara más también. creo en las obras colectivas, así que están invitados. A lo mejor a fin de año estamos produciendo un libro sobre estos temas que ahora son incipientes para casi todos nosotros. Muy bien. Muy interesante. Patricia Vieira dice que es importante avanzar en esta nueva revolución curricular. ¿Qué podrías comentar, maestro Horacio, al respecto de la revolución curricular? Yo con el perdón de los pedagogos, me meto a hablar de pedagogía, ¿no? Pero soy un crítico enorme, ¿no es cierto?, al sistema curricular vigente, al sistema curricular prepandémico, al sistema de los horarios mosaicos, al sistema de los contenidos insignificantes, contenidos que no tienen que ver, como diría el maestro Freire, con la realidad, con las preocupaciones de los estudiantes, con el sentimiento de los estudiantes, con el sentimiento de sus pueblos, de sus contextos. Digamos como un conocimiento que solo sirve para la escuela, que solo sirve para pasar de grado. Yo interpreto que las currículas no me gustan los contenidos, tienen que estar íntimamente vinculados con los problemas sociales, ¿no es cierto?, los problemas de las comunidades, ¿sí?, en todos los sentidos, del nivel inicial. Por eso me encantaba cuando Chomsky, un filósofo de su categoría, dice, tenemos que enseñarle a los estudiantes cómo funciona el mundo, cómo funcionan determinados aspectos que son de orden macro. Sí, yo creo que eso pasa por la revolución. La revolución curricular pasa por poner los conocimientos, contenido al servicio, ¿no es cierto?, de los problemas de la comunidad. Incluso porque nosotros, en una organización que compartimos con Marco, que es la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología, en ese caso nosotros planteamos que los psicólogos que procuramos formar tienen que estar atentos a los problemas de la región, de nuestras ciudades, de nuestras poblaciones, de nuestros ciudadanos, y no ese europeo, ¿no es cierto?, esa psicología fastuosa, esa psicología, ¿no es cierto?, de barroca que solo sirve para por ahí entretener a mentes vacuas, digamos, ¿no? Entonces, eso que nosotros
planteamos para un sector de la educación que es la formación de psicólogo y psicóloga, a mí me parece que hay que trasladarlo en general, ¿no? Es decir, el problema del medio ambiente, el problema de la democracia, el problema del género, el problema de la pobreza, el problema del racismo, ¿no es cierto? Son todos temas que nosotros no podemos esquivar en las currículas. Entonces son temas que están en todas las poblaciones, ¿no? El tema de la pobreza es un tema importantísimo y debería estar en todas las currículas. A eso yo podría atreverme a decir, bueno, tiene que ver con esto de una revolución curricular, digamos, ¿no? El conocimiento, los conocimientos, ¿sí?, al servicio de las problemáticas de las comunidades, más allá de que las comunidades tengan características diferentes, ¿no? Esa sería, digamos, si me invitan a una mesa de grandes pedagogos, yo diría eso. Como psicólogo yo no sé de pedagogía, pero diría que las revoluciones, y una cuestión que yo desde la psicología sí postulo todo el tiempo, es que debe haber un nuevo equilibrio en la relación docente-alumno, ¿no? Como decía Julio recién, en los 400 años, la piedra fundacional del sistema moderno, y Comenius lo planteaba, es mínima actividad para el estudiante, máxima actividad para el profesor. Entonces, ese esquema, esa piedra fundacional del sistema en Occidente, debe cambiarse. Es decir, no podemos seguir con la mínima participación de los estudiantes. Tiene que haber un nuevo equilibrio. No tengo la menor duda de que tiene que haber un nuevo equilibrio para poder cambiar en la estructura de la formación, ¿sí? Entonces el protagonismo de los estudiantes para mí es central. Es casi como el protagonismo femenino en los asuntos de género, ¿no? Es decir, por años y años y siglos hemos estado, ¿no es cierto?, con modelos patriarcales. Y ese modelo tiene que cambiar. No lo cambiaremos de una sola pintada, pero bueno, este sistema lleva 400 años de supremacía y de un desequilibrio absoluto. Entonces yo pienso que tiene que haber un nuevo equilibrio. Y bueno, una pequeña cosa que puedo agregar, Rosario, a tu formulación. Muchas gracias. Karina Gaudioso quiere desea comentarnos su experiencia, o más bien la experiencia de un grupo. Adelante, Karina, por favor. Hola, buenas noches. Yo me llamo María Elena. Estoy en la computadora de mi hija que se llama Karina. ¿Cómo les va a todos? No, bueno, yo lo escucho siempre, Horacio, cada vez que hace una ponencia, una conferencia, soy un oyente habitual y quería escucharlo a él, repasar lo que nos pasó el año pasado y lo que venimos transitando. Nosotros quería contar nuestra pequeña experiencia. Acá hay 6 maestras de la misma escuela, de la cual pertenezco también, que es la Bernabé Fernández de Carlos Paz, y que hemos trabajado muchísimo en base a lo dicho por Horacio, a las conferencias de Tonucci. Bueno, nos hemos capacitado todo el tiempo para poder brindar una justicia educativa el año pasado y tratar de salvar algunas de esas grandes diferencias en que puso la pandemia a nuestros alumnos, ¿no? A la parte económica y a la parte de la tecnología, como decía Horacio y como decía Julio y Marco. A raíz de eso, y como volvemos casi a lo mismo, en la provincia de Córdoba se dispuso dispensas a los docentes. Se los dispensa de ir a dar clase a la escuela, pero no así en la forma virtual. Entonces, como ahí también después leo que la profesora Sara Moyana puso la manera que nosotros trabajamos acá en Córdoba, la Escuela Bernabé conformó, como tiene casi la mitad de la escuela en dispensa, o sea que la mitad de la escuela está presencial y la mitad de la escuela está en forma virtual, se conformaron las parejas pedagógicas. Y hasta ahora estamos trabajando, nos parece muy bien, nos da mucho resultado y capitalizamos todo lo aprendido de
del año pasado, con esto de los proyectos integrados, de las evaluaciones formativas, de la presencialidad fortalece y a lo mejor ayuda un poco a esos niños que no tienen las posibilidades tecnológicas. Pero bueno, me parece que aprendimos y que seguimos sumando. No solo aprendieron los chicos y las familias, sino que aprendimos mucho los docentes. Y todos los años se nos presenta un nuevo desafío. Y algo que yo tomo desde la primera conferencia de Horacio, que yo, y la escuela, no yo, la escuela Bernabé, tomo siempre a esto como una oportunidad. Nunca nos paramos en la falta, nunca nos paramos en lo que no teníamos o en lo que nos faltaba o en la debilidad. Siempre nos paramos en la oportunidad. A ver, ¿qué oportunidad tomamos de esto? Y nos parece que nos fue bastante bien y quiero agradecer también no solo a Horacio por la conferencia, sino a las docentes compañeras que siempre estamos tratando de sumar y aprender un poquito más. Y que a lo mejor les sirve a alguno en alguna parte. Así que muchas gracias. Gracias a vos, María Elena. Muy bien, pues muy interesante para quienes estamos también aquí en México, esto nos retroalimenta bastante. Dice la maestra Sara Moyano, se fortaleció en muchos casos el trabajo en equipo, en parejas pedagógicas, que fue algo que ya comentó, proyectos integrados y la evaluación formativa como retroalimentación participativa. Coincido con Julio Caroso que se hicieron muy visibles las desigualdades socioeconómicas. Las comunidades más empobrecidas tuvieron escasos accesos a herramientas tecnológicas. Volver y pensar en una nueva escuela, intentar dejar las escuelas de aulas apiladas. Hoy estamos transitando a una presencialidad acotada. Hay muchas felicitaciones también y hay un comentario también de Patricia Hurtado. Justamente esta temática, se refiere en general, se ha convertido en algo que hoy por hoy nos corresponde a todos, desde todos los actores involucrados y en todos los ámbitos de cada comunidad. Felicitaciones también. Les da mucho gusto que el doctor Marco Eduardo Mureta ya esté nuevamente aquí. Y bueno, felicitaciones, excelente. Un gusto verte. Le dicen al doctor Marco, gracias por excelente ponencia, felicitaciones, muy interesante, dice, y es cierto, urge una nueva revolución curricular, felicitaciones también, gracias por compartir, excelente presentación, muy bien todo esto. Y bueno, pues hay una pregunta que yo quisiera hacerte, Horacio, es relacionado, bueno, estamos pensando mucho en todo este proceso, pero ¿qué pasará en post-pandemia, perdón, sobre el convivir, aprender y enseñar después de la pandemia? Y sobre todo esta parte emocional, esta parte psicológica, tanto en alumnos y maestros, tanto de alumnos como de maestros. ¿Qué piensas que pasará? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué escenarios? No sé bien cuál va a ser, cuáles van a ser. Tengo que hablar siempre en plural y a veces me quedo en el singular, ¿no? No sé bien cuáles van a ser las nuevas realidades que tendremos que afrontar profesionalmente, digamos, en calidad de psicólogos y en calidad de educadores, ¿no? No sé bien. Sí sé que este tiempo extraordinario que hemos vivido, 2020, 2021, nos ha flexibilizado los esquemas de comprensión de esas realidades y nos han permitido a muchos de nosotros poder manejar con mayor soltura la incertidumbre, ¿no? Hay un autor que a mí me gusta leer mucho, un autor que es Edgar Morin. Edgar Morin dice que debemos acostumbrarnos a manejar la incertidumbre, ¿no? Que la realidad no es otra cosa que un mar de incertidumbre con algunos pequeños islotes de certeza, ¿no? Y a mí me encanta eso y trato de que
yo pueda operar de esa manera, digamos, operar con la incertidumbre. No sé bien qué irá a pasar, no sé bien qué pasará con la emocionalidad en este esquema, digamos, de ceros y uno que conforma el ciberespacio, ¿no? Porque el ciberespacio está conformado de esa manera, por ceros y uno, digamos que es el lenguaje que manejan las máquinas. Entonces, el lenguaje que nosotros conocemos, que es el lenguaje emocional y es el lenguaje intelectual, va a tener efectos en la psiqui de los estudiantes, de los docentes, de las familias, digamos, y eso a nosotros nos convoca y nos reta a pensar, estudiar, investigar qué pasa, porque no podemos decir que no pasó nada en la psiqui, ¿no? de los estudiantes. Sí, no, el viernes, mi nieta de 5 años ingresaba al sistema educativo después de estar un año en pandemia, tenía que haber ido a los 4 y no fue. Entonces, bueno, se puso el barbijo y se fue, ¿no? Entonces, bueno, y aparecieron un montón de cosas que yo pude ver porque la tengo cerquita, digamos, ¿no? Su emocionalidad, su vinculación. Son cosas que yo creo que hay que estudiar. Es un tanto difícil, me parece, correr muchos riesgos de anticipación. No sé qué va a pasar. Sí sé que la emocionalidad va a ser distinta, va a tener otros componentes, la intelectualidad también, la voluntad también, todos los factores que tienen que ver con lo psíquico van a tener, pero también factores que tienen que ver con lo político, que tienen que ver con lo ético, con lo estético, ¿no es cierto? Me parece que son factores que, digamos, por ahí hemos descuidado y ahora vamos a tener que cuidar. Hay ciertas cuestiones. Buenaventura Santo dice, no nos imaginemos que esta pandemia termine nunca más. Él ve una sucesión de pandemias. No vamos a estar cayendo, ¿por qué? Por la destrucción del medio ambiente. Entonces, digo, a mí me parece, a pesar de que uno está un poco viejo, que aparecen novedades hermosas para estudiar, para analizar, para ir viendo, debatiendo, discutiendo, pero sin demasiada anticipación posible, Rosario. A mí me parece que tenemos que ir, digamos, con algunas conjeturas, pero a corto plazo, y ver cómo se verifican después en el retorno. ¿Qué pasa con los profesores? Yo he estado trabajando todo el año pasado desde marzo, haciendo consultorio, haciendo psicoterapia, desde este mismo lugar a donde estoy ahora conversando, ¿no? Y hace poco decía, tengo escasas ganas, me acaban de dar la segunda vacuna, ¿no? Pero tengo escasas ganas de volver al consultorio físico, ¿no? Y bueno, digo, me pregunto, ¿por qué? ¿Por flojera, para no manejar, ir hasta el consultorio y volver, qué sé yo? Pero bueno, son efectos que veo benévolos y a lo mejor, y bueno, y muchas de las personas que consultan están en buena predisposición. Entonces, digo, son cosas que van apareciendo como novedades, que uno debe socializarlas rápidamente, debatirlas rápidamente, dialogarlas rápidamente, ver qué está pasando. Y esto de poderlo hacer, digamos, con geografías diferentes, con culturas diferentes, pero con una facilidad enorme de tener un ID, por ejemplo, me parece maravilloso. Así que yo me imagino estudios permanentes, cortos, no la investigación a 3 años, a 5 años. Me parece que tenemos que tener tramos de investigación cortos, ¿no es cierto? Investigaciones acotadas, investigaciones que respondan no al paper, sino a las realidades inmediatas de los docentes, de los profesores, de la comunidad educativa en su conjunto. Eso es lo que yo me imagino. Lo demás es un misterio. Te lo digo un poco así de cómo será. No, no quiero imaginarme. Quiero estar ahí al pie del cañón, como dice el vulgo, para ver qué pasa, ¿no? Muchas gracias, Horacio. Julia de Constanzi dice, se fortaleció el trabajo colaborativo en equipo, ahora en la mixtura. Hay que continuar fortaleciendo esto en educación como las miradas flexibles. Gracias, Horacio. Javier Venegas comenta, excelente, interesante presentación. Gabriela González, entre los estudiantes hay mucho deseo por convivir.
observo cierta revalorización del tiempo compartido y la copresencia. Los adolescentes, por ejemplo, antes estaban en el mismo espacio conectados a las redes, ahora están conectados a las redes deseando estar en el mismo espacio. Janet dice, muchas gracias por compartir este tema tan interesante. Igualmente, muchas felicitaciones. ¿Algún comentario sobre esto que dice Gabriela González? Sí, a mí me parece, acá se ha dado un fenómeno bastante interesante. La pandemia ha generado el aislamiento social. Eso ha hecho que cerraran prácticamente todos los espacios de socialización de los jóvenes. Digo discotecas, digo bares, digo ese tipo de circunstancias, y ha emergido, ¿no es cierto?, nuevas modalidades que son fiestas hogareñas, fiestas en espacios en particulares fundados por los jóvenes, digamos como una transgresión, ¿no? Es decir, la ley no permite y se juntan 50, 100, sin barbijo, toman, etcétera. Digamos, rebeliones interesantes al orden constituido, al orden sanitarista, al orden que imagina el peor destino. Entonces, digo, uno por ahí entiende que puede haber, digamos, esto de interpelar a la normativa, pero también algo que decía alguien recién, no sé si Gabriela, esta cuestión de la necesidad de la corporeidad, ¿no? Esta necesidad de el abrazo, esta necesidad de estar junto físicamente con el otro. Yo creo que esta pandemia, con todo lo que ha robado, ¿no es cierto?, a las relaciones físicas, va a provocar, digamos, una resignificación, ¿no? Hace poco leía que un intelectual francés señalaba que íbamos a entrar en épocas así de promiscuidad sexual debido a la poderosa, y un tipo importante en Francia, por la poderosa restricción que había sucedido en Francia. Mirad quién lo decía. Él decía promiscuidad y derroche, ¿no? Las dos cosas. Ahorramos dinero y ahorramos el ejercicio de la sexualidad y sus placeres. Entonces él preveía una explosión apenas terminara esto. Yo creo que hay una necesidad, sí, de resignificar, y ojalá se profundice eso y no se amesete después, resignificar las relaciones presenciales, las relaciones en todos los planos, en el plano familiar, conyugal, amistoso, deportivo, recreativo, cultural, me parece, y va a ser bueno porque esto por lo menos a esta generación le ha enseñado claramente lo duro que es vivir aislado, lo duro que es vivir sin conexiones, sin el afecto elemental que nos nutre, ¿no? Así que veremos. Sí, muy bien. ¿Algún otro comentario, participación? Micrófono abierto. Ya en el chat ya comentamos los que había. Bueno, pues agradecemos muchísimo, Horacio, todos los planteamientos, comentarios sobre este tema tan interesante y, como dices, por estudiar. Todavía tenemos mucho que conocer sobre esto y al respecto. Y bueno, pues nos has dado muchas ideas sobre qué pensar, cómo pensar. Muchísimas gracias por esto. Y bueno, pues damos un aplauso, por favor. Micrófono abierto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Muy feliz de verla conmigo en La Huella nuevamente y muy feliz de ver un montón de caras conocidas y amigables. Marisela querida, un saludón. Bueno, a todos y todas las compañeras de viaje, de estos viajes por la psicología y la educación, un gran saludo y hasta la próxima. Así es. Dice Gabriela González, abrazos latinoamericanos. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias por su asistencia, por su presencia, porque con ustedes pues enriquece este espacio muy importante. Bueno, los esperamos el próximo lunes 5 de abril. Estará con nosotros la doctora Dora Patricia, de temática psicoterapia breve en parejas. La próxima semana
conferencia por vacaciones y nos esperamos el 5 de abril. Hasta ese momento, muchas gracias nuevamente. Para ustedes ya es bastante tarde, las 8:33, pero para ustedes es. Un abrazo. No sé, no escucho bien. La próxima semana no hay conferencia. Así es, la próxima semana, hasta el 5, ¿no? Porque ya la próxima semana es de vacaciones, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, dentro de 8 días no hay conferencia hasta dentro de 2 semanas. Así es, 2 semanas, 5 de abril. Muchas gracias, Horacio. Gracias, Adiós, amigos. Sara. Gracias. Gracias. Julio. Hasta luego. Chao, Eduardo, Sí, Marco, hasta luego. Horacio Vicente, ¿quiere decir algo ahí? y a todos los demás. Un gusto. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, sí, buenas noches. Hasta luego, Marisela, qué bueno que estuviste. Hasta luego, Marco. Es un gusto verte, de verdad. Gracias. Aquí estamos de Gracias, vuelta. buenas noches. Bye. Buenas noches. Sí. Gracias, buenas noches. A todos. Buenas noches, Pati. Gracias. Ya estaremos conversando más.